Cuando dicen juegos lo primero que se piensa es en entretenimiento, diversión, sin embargo, hay otros que generan incomodidad, juegos extraños, y perturbadores, por eso hoy traigo el iceberg de los juegos extraños y perturbadores. Creado el 28 de abril de 2017, Little Nightmares es un videojuego de terror y rompecabezas, donde controlamos a Six, en un mundo extraño lleno de personas gigantes que tratarán de cazarnos. Tiene un arte bastante interesante, pero lo más extraño y perturbador son sin duda los enemigos, que tienen una apariencia grotesca. Desarrollado por Scott Cawthon, es un juego de terror donde debemos sobrevivir en una pizzería infantil con animatrónicos como principales atracciones, pero con el giro de que estos animatrónicos tratarán de matarnos, así creando una tensión constante en la que hay que estar atento todo el tiempo. Caracterizado por ser un juego de formático episódico, Ben Beyond the Ink Machine es un juego de terror y supervivencia donde controlamos a Henry, un antiguo animador que regresa a un antiguo estudio luego de recibir una carta de su antiguo socio. El juego tiene una interesante historia y unos enemigos bastante extraños. Doki Doki Literature Club. Se presenta como un inocente juego donde seguimos a nuestro protagonista que termina uniéndose a un club de literatura, donde conoce a 4 chicas. Parecería un juego de citas común como podría ser cualquier otro, si no fuera por su otro lado, un lado más oscuro y perturbador donde vemos escenas bastante perturbadoras, y un lado más oscuro de cada chica. Hello Neighbor es un videojuego independiente donde deberemos infiltrarnos a la casa de nuestro vecino luego de escuchar ruidos extraños, con el objetivo de descubrir lo que oculta. Deberemos resolver diferentes puzzles mientras tratamos de no ser encontrados, un juego con una historia bastante extraña y a la vez perturbadora. Basado en los juegos educativos de los 90, Baldi's Basics in Education and Learning es un juego de terror independiente en el cual debemos encontrar 7 cuadernos en una escuela, pero también deberemos ir resolviendo operaciones básicas y escapar de Baldi. El juego cuenta con muchos secretos y finales. Desarrollado por Move Entertainment, Poppy Playtime es un juego de terror y puzzles donde nos adentramos a una antigua fábrica de juguetes de la cadena Playtime Co. Mientras más exploramos, más enemigos encontraremos, teniendo una historia bastante destacable y sustos bien logrados. Bajo la premisa de un compañero virtual que aprende y juega con nosotros, exploraremos una extraña aventura junto a nuestro nuevo compañero llamado Woody, el cual comienza siendo alegre, pero las cosas pueden tornarse oscuras si tratamos de dejarlo. El juego cuenta con múltiples finales y una historia que trata temas serios. Inscared. A Pixelated Nightmare es un videojuego independiente creado por Ivan Zanotti, donde debemos escapar de una entidad llamada White Phase con un estilo pixeleado. El juego es capaz de crear archivos y cerrar programas en tu computadora, todo para asustarte y obligarte a interactuar con tu propia computadora para avanzar. Spooky's Jump Scare Mansion es un videojuego de supervivencia y terror donde debemos atravesar 1000 habitaciones. El juego cuenta con muchos enemigos que tratarán de matarnos mientras avanzamos, poniéndose más perturbador y extraño a medida que avanzamos entre las puertas. Limbo es un juego de puzzles en 2D, donde debemos usar nuestro ingenio para avanzar dentro de un extraño lugar lleno de peligros, enfrentando a diferentes enemigos, como arañas, otros humanos y demás. La historia, aunque muy confusa y no contada de forma lineal dentro del juego, trata sobre un niño que está buscando a su hermana. Es un juego de terror psicológico donde controlamos a un sacerdote mientras terminamos completar un exorcismo fallido y impedir la invocación de un demonio. Mientras avanzamos encontraremos enemigos, de los cuales podremos defendernos solamente con un crucifijo. A pesar de sus gráficos pixeleados bastante simples, el juego logra transmitir una sensación de tensión constante. Es otro juego creado por Playdead, los creadores de Limbo, compartiendo una estética parecida a este, donde exploraremos un extraño mundo mientras huimos y resolvemos puzzles. En cuanto a historia, el juego realmente tiene muchas interpretaciones dependiendo de la persona.
Mori es un juego independiente de rol y terror psicológico que explora temas profundos como la ansiedad, la depresión y los traumas. El juego cuenta con un mundo pixelado y combates por turnos bastante perturbadores, y la historia es una de las más profundas de los videojuegos, siendo muy extraña y perturbadora. Eversion es un juego de plataformas lanzado en 2008, aunque se lanzó una versión nueva en 2010 con alta definición. El juego tiene una estética como la de Mario, donde vamos avanzando por diferentes mundos para rescatar a una princesa, pero a medida que avanzamos por los niveles las cosas comienzan a ponerse oscuras. Es un juego de terror psicológico que pasa de lo tierno a lo oscuro progresivamente. Mountwashing es un juego en primera persona que sigue la historia de la tripulación de la nave de carga Tupar luego de que sufriera un accidente. Mientras el capitán está mutilado y sin poder hablar, trataremos de sobrevivir con los pocos suministros que hay en la nave. LSD Dream Emulator es un juego de aventura lanzado en 1998 en Japón para la PlayStation, donde exploramos entornos surrealistas más que extraños, y aunque no es totalmente de terror, sí que llega a ser inquietante debido a los extraños paisajes que exploramos. Yume Nikki fue creado en 2004, siendo un videojuego indie de aventura surrealista donde exploraremos un mundo onírico para recolectar 24 efectos. Aunque no hay una trama clara ni diálogos, el juego transmite una extraña sensación debido al bizarro mundo que exploramos. Milk Inside a Bag of Milk es una novela visual de terror psicológico, donde la protagonista va a un supermercado para comprar una bolsa de leche, pero a la vez debe enfrentar sus traumas y problemas. El jugador actúa como su voz interior, ayudándola y guiándola en conversaciones o otras acciones. Mondo Medicals es un videojuego de 2007 de rompecabezas y elementos de terror donde debemos resolver diferentes rompecabezas a lo largo de 8 niveles, en el cual el juego tratará de confundirnos haciendo que se tenga que encontrar una solución creativa a cada rompecabezas. Es un juego de aventuras point and click con una estética muy bizarra, donde somos un hombre que debe recuperar su alma que fue robada por la isla viviente de Tonnou, y para recuperarla debe reencarnar en 9 criaturas distintas cumpliendo diferentes tareas. Wolila es un juego de terror psicológico point and click el cual presenta la mecánica de cambiar las expresiones faciales del protagonista en vez de elegir diálogos. La historia trata sobre la desaparición de Tanya Kennedy, con nuestro protagonista William como el principal sospechoso. El juego presenta 15 finales en base a las emociones que mostramos. Es una aventura gráfica conocida por su atmósfera de terror surrealista. En el juego somos una criatura mecánica, con el objetivo de escapar de un mundo biomecánico mientras conocemos a otros habitantes y gestionamos nuestros recursos. La Seis Wardrobe es un juego de terror psicológico que simula ser un juego flash de vestir a una chica llamada la Sei, pero a medida que avanzamos comenzamos a ver a un extraño que parece seguirla y acosarla, teniendo múltiples finales dependiendo cómo la vestimos, siendo que hay que vestirla de formas muy específicas para lograr salvarla. The Static Speaks My Name es una corta experiencia de terror psicológico en primera persona que trata temas como la depresión y la obsesión. En el juego se toma el papel de un hombre con depresión y con una pintura específica. Una pintura de 2 palmeras. El juego ocurre dentro de un apartamento, donde hacemos cosas comunes y algunas otras perturbadoras, viviendo los últimos minutos del protagonista.
Perfect Vermin es un juego de terror narrativo donde debemos destruir muebles impostores con un mazo, sin nada muy interesante y una trama sencilla, pero contiene una metáfora oscura y perturbadora sobre las acciones y enfermedades, siendo los muebles que destruimos células cancerosas, y así llegamos al final de este iceberg. Espero que lo hayan disfrutado y agradecería que den like y se suscriban. Adiós.